Hola chicos, bienvenidos otra vez un tutorial con Creaciones Mari Crochet Colombia, su servidora Mari Toro, para enseñarles estos hermosos proyectos. La billetera ya la terminamos, le vamos a hacer un precioso accesorio. Les voy a subir el video de un accesorio que le vamos a hacer para complementar nuestra preciosa billetera. Hoy vamos a tejer el monedero porque esta billetera va con neceser y con monedero. Entonces hoy vamos a tejer el monedero. Este monedero es muy especial, chicas. Es un fondo muy hermoso y sigue creciendo el cuerpo. Es muy rápido de hacer. Si usted no tiene boquilla, le puede colocar un cierre perfectamente y queda maravilloso. Entonces, chicos, empecemos. La clasecita del accesorio para la billetera se la subo esta semana. Primero Vamos a trabajar con estos materiales, son sobrantes. Esto me sobró a mí después de tejer la mochila, de tejer la billetera y de tejer esta muestra de monedero. Todavía tengo material. De este sí me tocó reponer un poco y de este negro sí me quedó. Este negro sí era de la misma cantidad que había escogido desde un principio, lo mismo el salmón. Las cantidades que se lleva realmente son 4 gramos por color, 4 gramos, o sea, de este beige me salen por lo menos 4 monederos, porque es que es muy poquitico, chicos, es muy poquito. Acá puedo tener, no sé, ¿qué les digo yo? 12 gramos por color del blanco y del beige. Entonces 4 gramos por color. El negro se va un poco más, se van más o menos 6 gramos. Sí les sugiero de negro un poquito más. De resto todos son muy poquitos. Vamos a empezar, chicos. Voy a trabajar con la aguja de siempre. Yo siempre trabajo con la 1.75 porque no cambio el material, no cambio de técnica, así que no hay necesidad de cambiar de aguja. Voy a tejer el mismo material, la misma técnica, pues me guío o me sirve la misma aguja. ¿Listo? Teniendo eso claro, vamos a alistar los hilos alma. Chicos, los hilos alma siempre se colocan desde cero. Bueno, chicos, vamos a empezar por el fondo. Yo voy a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Cerradas con un punto deslizado para formar un pequeño círculo donde voy a empezar a tejer la primera vuelta de puntos bajos. Sin cerrar el primer punto bajo, voy a colocar mis hilos alma. Los hilos alma siempre se tienen que colocar desde la primera vuelta. Siempre, chicos, siempre, siempre, siempre. Ahí que queden parejitos. Igual ahorita los puedo alar. Y voy a hacer 9 puntos bajos. Este es el primero. Si usted tiene duda de cuál es el primero, puede marcar con un ganchito y así lleva la cuenta perfecto. ¿Listo? Voy a terminar los 9 puntos y les muestro. Bueno, chicos, 9 puntos bajos y vamos a hacer 9 aumentos, pero los 9 aumentos sí los vamos a hacer con blanco. Entonces vamos a adelantar y vamos a hacer 9 aumentos y en la siguiente vuelta vamos a hacer una vuelta con salmón, pero vamos a empezar con un punto bajo salmón, un aumento salmón, un punto bajo salmón, un aumento salmón, un punto bajo salmón y así hasta terminar la vuelta. Ya les confirmo cuántos puntos me queda en la vuelta salmón. Bueno, chicos, ya terminé. En la primera vuelta hice 10 puntos negros, en la segunda 10 aumentos blancos, o sea quedé con 20 puntos. Y en esta tercera hice un punto salmón, un aumento, un punto salmón, un aumento. En total tengo 30. Ya los conté, volví los conté y sí tengo 30. Eso necesitaba. Ahora vamos a continuar. Y vamos a hacer, dice que vamos a hacer 4 puntos negros, 4 verdes, 4 beige y así. Miren cómo está el fondo. Entonces vamos a hacer 4 negros, pero recuerden que tengo que hacer aumento. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que no se nos pierdan los aumentos. Venga, yo paso este color negro para acá y vamos a hacer 4 negros. Un punto normal, un aumento con negro y un punto negro normal. Ahí ya tengo los 4 puntos negros. Dice que sigue verde. Perfecto, entonces voy a hacer con verde lo mismo. Un punto normal,
un aumento con verde y un punto normal. Ahí ya tengo 4 verdes. Voy a hacer lo mismo con el beige, con el blanco, con el salmón y ya les muestro. Bueno chicos, ya terminé acá. Miren, simplemente hice un punto negro, un aumento negro, un punto negro, total 4. Lo mismo con el verde, un punto negro, un aumento verde, un punto verde, un punto beige, un aumento beige, un punto beige, un blanco, un aumento blanco, un punto blanco. Lo mismo con el salmón y acá estoy empezando de nuevo. Termino la vuelta y les muestro. Ya quedó claro que el aumento va en el centro de cada color para que queden los 4 puntos por color. Bueno, terminé la vuelta. Chicos, así quedó. Negro, verde, beige, blanco, salmón. Negro, verde, beige, blanco, salmón. Y termino lo mismo. Punto salmón sobre salmón, el aumento salmón y punto salmón sobre salmón. Ahora vamos a empezar la siguiente vuelta. Yo voy a marcar este punto para que ustedes se ubiquen, porque resulta que acá voy a empezar esta vuelta y lo voy a hacer con salmón. Entonces sí necesito que se ubiquen donde terminé la vuelta, que terminé en este punto 4 de salmón. Ahí terminé la vuelta. Voy a empezar la vuelta y dice que la siguiente vuelta la voy a empezar con 2 puntos bajos salmón. Ahí dejo mi fondo. Entonces recién termino la vuelta y voy a empezar con 2 puntos bajos salmón. 1 y 2. 2 que los hago sobre negro, cada uno en su punto, no estoy haciendo aumentos. Y dice que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 color negro, pero los voy a hacer de esta forma. Voy a hacer 1, 2 negros, un aumento negro y un punto negro sobre verde, o sea, sobre verde quedó 2, el aumento y un punto negro. Quedan 2 verdes libres. Acá el orden de los colores es el que tengo ya abajo. Entonces, ya moví el negro para que se vayan corriendo, mire, para que queden espiral. Voy a mover el color verde. Es muy sencillo, simplemente voy a hacer lo mismo. 2 verdes sobre verde, 1, 2, un aumento en el primer beige y un punto normal en el segundo beige para ocupar 2 por color. Lo mismo voy a hacer con el beige, lo mismo con el blanco, lo mismo con todos hasta terminar y llegar donde tengo el gancho marcado. Por eso también tenía que marcar para que ustedes se ubiquen qué es lo que estoy tejiendo. 2 beige, nuevamente el tercer beige va en aumento, o sea que quedan 4 y el quinto punto va sobre blanco. Así de sencillo, chicos, no es para nada difícil, es muy fácil. Lo mismo, den toda la vuelta y llegamos acá para mirar qué sigue. Bueno, chicos, qué bueno que marqué, porque así ustedes me van a entender. La vuelta tiene que terminar en el salmón. Acá en el salmón, mire, queda 1, 2 puntos salmón. En todos los colores me han quedado 2. Para yo poder avanzar. Acá en el blanco quedaron 2, hice 2 blancos, un aumento en el primer salmón y un punto normal en el segundo salmón. Lo mismo pasa con el salmón, pero como está marcado, pues ustedes se pueden confundir, pero también necesitaba que identificaran esa parte. Muy sencillo. No he terminado la vuelta porque la vuelta termina con el color salmón y yo apenas estoy terminando con blanco. Entonces voy a hacer lo mismo que he hecho con todos. Terminé el blanco y voy a hacer los puntos salmón. Lo mismo, o sea, nada diferente. Miren, lo mismo. Acomodo mis hilos y hago 1, donde está el gancho marcado, sería mi segundo salmón. Y acá tendría que hacer, si sigo el mismo orden, que son 2 puntos, un aumento y un punto, acá tendría los 2 puntos, el aumento y el punto. Ahí me queda perfectamente igual que los otros. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, igual este, 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Sí ven? Pero como ya voy a empezar la vuelta, voy a hacer lo mismo que hice en la parte de abajo. Voy a hacer del mismo punto salmón sobre el negro para que ya me queden corridos. Voy a hacer 3.
porque quiero que me queden solo 2 negros libres para continuar. ¿Qué voy a hacer yo? A partir de acá, yo sé muy bien que la vuelta se terminaba acá, pero chicos, para este fondo toca tejerlo así. Y si usted va a hacer, no sé, hasta tener 200 puntos, siempre debe tener en cuenta eso. Entonces, acá ya voy a cambiar a negro, porque sigue el color de abajo negro. Hago lo mismo, espero que esto no los confunda, lo mismo. 1, 2 negros, un aumento con negro y hago 2 puntos más. O sea, la idea es solo dejar 2 puntos del color de abajo. Esa es la idea, eso es todo. Yo, para no confundirlos más, pues marco que acá en el salmón termino la vuelta, solamente para saber que ahí termino, porque ya vieron que toca modificar. Bueno, dice que son 1, 2, 3, 4 vueltas y todas 4 tienen aumento. 1, 2, yo voy en la vuelta 3. Entonces voy a terminar esta vuelta 3, les muestro la 4, solamente como para confirmarles cuántos puntos quedan acá. Y ya, para nada más lo voy a hacer. Bueno chicos, acá ya avancé. Ya en la vuelta 1, 2, 3, 4. Falta una sola vuelta para ya terminar. Chicos, sí les quise mostrar porque yo siento que se pueden perder ahí. Vean. Otra vez, recuerdan que habíamos marcado 2 puntos normales, un aumento y me queda para hacer 2 puntos normales. ¿Sí ven? Y ahí ya termino donde tenía el gancho. Esta parte sí me toca explicar. Hasta ahí. ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho con todos. Pero acá tenemos que hacer 3 puntos más. 1, 2 y 3. Y me quedan 3 libres. Ya en esta vuelta no tengo 2 libres, sino 3. Me quedan 3 libres que voy a empezar con negro. Entonces yo termino mi punto, marco solamente para saber que ahí termino la vuelta, pero realmente no es para más nada. Y voy a seguir lo mismo. 1, sí voy a hacer los 3. Es importante que los 3 se hacen con punto normal. Y el primer punto sobre verde lo hago con aumento. Y hago 2 más, porque acá también quiero que me queden 3. En todo color quiero que me queden 3. 1, 2. Ya tengo 3, esos 3 los hago igual con verde. En el primer color beige lo hago en aumento. Acá. 1, 2, 3. En el primer beige hago mi aumento. Y hago 2 puntos más. Por acá hay un nudito, pero ese se queda atrás. Y estas colitas las voy a esconder. Voy a aprovechar a esconderlas ahí. Y hice 2 puntos más. Me quedan 2 beige libres y hago lo mismo. Eso es todo, chicos. Terminaré la vuelta y les muestro cómo empezamos el diseño. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Y acá ya llegué al salmón. Recuerden que yo estoy marcando que aquí es donde termino la vuelta, porque pues acá no he hecho el salmón. Tengo el blanco. Y en el blanco hice lo mismo. 1, 2, 3 puntos. En el punto 4 el aumento y 2 puntos más. Que eso es lo que he tejido en todos. 1, 2, 3 puntos. El aumento y 2 puntos más. Eso tejí en todos, en todos, en todos. Acá en el salmón está bastante diferente, porque pues si yo hago 1, 2, 3 puntos, el aumento me queda dentro de salmón, pero es porque es donde la vuelta empezamos, terminamos y siempre lo queremos correr. Si no lo corremos, pues nos va a quedar mal. Listo, hasta acá tengo 63 puntos, 64, 65, 66, 67, 67 y donde está marcado 68 y 69. Hasta donde está marcado tengo 69 puntos. Miren, chicos, ahí quité el gancho. 69 puntos tengo hasta ahí.
69. Pero acá en el salmón ya no me permitió hacer 1, 2, 3, aumento y 2 más. De hecho, sí me permite. O sea, mire, si yo lo hago así, 1, 2, 3, este será mi aumento. Mire, mi aumento y 2 puntos más. Esto es lo que he hecho con todo las vueltas. Bueno, con esta, que es 1, 2, 3 puntos, un aumento y 2 puntos más. 1, 2, 3 puntos, un aumento y 2 puntos más. Y mire, llegué hasta donde está el gancho. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ya hicimos lo mismo que de todos. Ya 1, 2, 3, un aumento, 1, 2. Lo mismo, 1, 2, 3 fucsias, un aumento y 2 fucsias o salmón. Ya, eso es todo. Hasta acá tengo 70 puntos. Me quedaron 7 colores. Perdón. 7 puntos por color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colores y cada color tiene 7 puntos. Total 70. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer yo es empezar de una vez para el cuerpo. Nada más. Por ahora me dice mi patrón que es múltiplo de 72. Yo tengo 70, no voy a hacer aumentos, no los voy a hacer porque yo ya tejí este y me quedó chueco. Entonces mi forma de corregir va a ser no hacerle aumentos, no en esta vuelta. Si por alguna razón llega el momento que voy a ocupar los 2 puntos que me faltan, los voy a hacer de aumento, no importa que sea en el cuerpo. Estos son detallitos, chicos, para corregir, porque recuerden que este tejido no se cierra. Entonces, como no se cierra, es vuelta a vuelta, vean. Acá terminé la vuelta y voy a empezar inmediatamente con el cuerpo. Entonces eso es digamos que mi pequeño inconveniente, que yo tengo que sortear. Entonces no voy a hacer aumento, simplemente voy a hacer mi patrón como está. Dice mi patrón que va un verde. Yo voy a empezar por acá, que sería este mismo centro, o sea, este bordecito de acá, pero si lo miramos alto es esta línea. Entonces, dice que va salmón, ya tengo este salmón, lo voy a dejar para que me reemplace ese bracito. Y dice que va verde, 8 beige, un verde, 6 salmón, 2 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 negros, y repite lo mismo. Este me quedó chueco, por eso ahora me estoy tomando el tiempo de checar cómo lo puedo modificar, y por eso no le voy a hacer los 2 puntos que me faltan. Lo voy a trabajar así, y si en la segunda vuelta hacen falta, se aumentan en la segunda vuelta, pero en esta no creo que van a hacer falta. ¿Listo? Entonces voy a hacer esto, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a dar por hecho que estos son los 6 salmón de mi diseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 salmón de mi diseño. Yo voy a tejer los 8 beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un verde, y voy a hacer los 6 salmón. Después de los 6 salmón siguen 2 negros, 2 blancos, 2 beige. Voy a terminar el motivo para que vean que es múltiplo de 36. 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 negros, y voy a hacer 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 negros, y ya les muestro. Bueno, terminé, pero les voy a leer qué hice, no se me asusten. Recuerdan que marqué acá para que estos sean los primeros 6 salmón, un verde, 8 beige, un verde, 6 salmón, 2 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 beige y 2 blancos. Hasta acá termina mi diseño. Bueno, hasta acá con estos dos. Si yo cuento, tengo 6, 8 y 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ah, no, este no lo conté. Entonces tengo 6, 7, no es 8, 7. Con este sí son 8, 8 y 8, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Ahí tengo, es múltiplo de 36. Yo les dije a ustedes que era múltiplo de 36, que yo tengo solo 70, me faltan 2 puntos, pero no los voy a aumentar todavía. Chicos, son pequeñas cosas que uno aprende en el camino. Confíen en mí. Bueno, acá volví a repetir. Hasta acá tengo 36, contando estos 6. Acá vuelvo y cuento. Tengo 6, 2, 4, 6, 7, 8 y 8, 16, 18, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Tengo 34. Resulta que como esto no se cierran vueltas, acá me harían falta 2 puntos, pero no se cierra vueltas. Entonces, la única forma que yo tengo para modificarlo y que me quede como yo quiero, que es que no quede chueco como este, que quede parejito como este, esta es la forma. Y confíen porque ya he desbaratado como 3 veces hasta que encontré la manera. Acá terminé la vuelta y yo voy a dar por hecho que terminé la vuelta. ¿Listo? Yo sé que me faltan 2 negros, eso lo tengo claro, pero resulta que como termino y empiezo la vuelta, en este lado es que se modifica. Entonces voy a hacer los 2 negros que me hacen falta para que me quede igual que el otro patrón. 1 y 2. Y los 2 que tenía que haber hecho cuando empecé, que mire que yo tomé el salmón como el bracito y se supone que antes del salmón iban 2 negros y yo no los hice. Entonces acabo de hacer los 2 para terminar el motivo y voy a hacer 2 más, que es como si hubiese empezado el diseño. En total me quedan 4. Usted solo haga eso, 4 negros, y voy a empezar la vuelta, pero ya la voy a empezar acá porque ya tengo 4 negros. Mírelos acá, 1, 2, 3, 4. Voy a empezar la vuelta y me dice que nos vamos a guiar por el que está bonito. 2 salmón, 4 verdes, 2 beige, 4 verdes, 2 salmón, 4 negros. Listo, tengo los 4 negros. Voy a hacer los 2 salmón, un solo verde. Ahí decidí dejar un solo verde para no hacer tampoco más grande el diseño. Un solo verde y voy a hacer los 3 que van en el brazo, por eso son 4. Mire, 1 sobre verde y 3 que van en el brazo. Entonces un verde sobre verde y dice que sobre el beige van 3. 1, 2, 3. Hago los 2 beige y vuelvo a repetir lo mismo. Ok, 2 beige, voy a hacer 4 verdes, 2 salmón y los 4 negros. Termino y les muestro. Bueno, chicos, no avancé mucho porque la idea no es esa, no es dejarlos botados. Bueno, acá fue donde hice los 4 puntos, 2 salmón, los 4 verdes, 2 beige, 4 verdes, 2 salmón y otra vez los 4 negros. Miren, acá. No he terminado el motivo, ¿no? Que yo les dije que era múltiplo y les mostré de dónde a dónde era múltiplo, ¿no? Desde acá hasta acá. Entonces, acá ya voy a hacer corrido los blancos y los beige. Ya hice los 4 negros, o sea que me quedó igual que este, miren. 4 negros allá, 4 negros acá. Ya este motivo está parejito, ya está perfecto. Ahora voy a dar la vuelta y comprobar que el otro también. Les voy a mostrar acá cómo se termina para que ustedes no se me asusten y puedan avanzar. Miren, los 2 blancos, los 2 beige, que es este, 2 beige, que va sobre blanco, los 2 blancos que van sobre beige y ya voy a colocar el negro. El color negro ya empieza a ponerse ahí para que salga este otro motivo, para que ya empecemos a sacar este que es el frente de mi diseño. Y esos 2 negros van acá sobre blanco. Así es sencillo, no es tan difícil. Lo difícil era eso, corregir la parte donde se queda chueco, y yo creo que esta fue. Los 2 y vuelvo a hacer para este lado 2 blancos, 2 beige y 2 blancos que quedan sobre beige, los blancos, 2 beige que quedan sobre blanco
y los dos blancos quedan sobre los dos negros que tengo marcados, que ahí sí ya termina el diseño. Acá voy a quitar el ganchito porque encima de esos dos negros queda es blanco. Acá. Y sobre los salmón volvemos a hacer lo mismo que empezamos acá. 4 negros, 2 salmón sobre salmón, los 4 verdes, los 2 beige, 4 verdes, 2 salmón, 4 negros sobre salmón, los 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 negros. Eso mismo voy a repetir hasta llegar acá. Les voy a marcar. Acá fueron los 4 negros que yo empecé. Pues yo voy a dar la vuelta y vuelvo y llego ahí. Que ustedes no se pierdan vuelta a vuelta. ¿Listo? Repito esto. O sea que acá me quedan los 4 verdes, los 2 beige. Para que tengan claro, esta empieza es con los 2 negros que acabo de colocar. Estamos tejiendo estos de los lados. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Miren, este es uno de los motivos que vamos a empezar y este es el otro. Acá está. ¿Listo? Esta ya la crucecita. Esta es la otra crucecita. Y aquí llegué donde les marqué que estoy empezando, que fue donde yo modifiqué para empezar hoy y terminar las vueltas. Todos me quedaron de 4, mire. 4 negros, 4 negros, 4 negros, 4 negros. Esta parte. Y acá tengo 4 negros. Voy a empezar nuevamente la vuelta. Aquí me faltan para hacer 2 blancos, que con eso doy por terminada la vuelta. Pero recuerden, como no se cierra vuelta a vuelta, entonces yo puedo empezar y terminar ahí. Esas son las cositas que siempre los confunden, chicos. Siempre se confunden. Que profe, pero es que no me da. Sí da, chicos. Es un poco de confianza. Entonces, acá termino la vuelta con 2 blancos. Y aprovecho y la empiezo. Que ella termina con 2 blancos. Miren, 2 blancos sobre los 2 negros. 2 negros y ya abro el bracito salmón. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, 2 blancos sobre negro y me quedan 2 negros libres que los voy a hacer también con negro. Acá, 1 y 2. Y lo que voy a hacer con este color salmón, perdón, es dar toda la vuelta con salmón. Bueno, no toda la vuelta, no. Voy a tapar el verde dejando un verde. 1, 2 salmón. Y voy a hacer acá en los verdes que tengo 4. Voy a hacer 3 salmón nomás. Miren, 3 sobre el verde. Me queda un verde libre porque ese verde lo voy a hacer con verde. Acá. El beige, vuelvo a hacerlo con beige. Que son 2. Vuelvo a hacer el verde. Porque es una crucecita y siempre tengo que hacer el otro color para que se cierre en la parte de arriba. Y acá vuelvo a hacer 5 salmón, que eso es lo que hice en esta parte de acá. 5, 3 sobre verde, 1, 2, 3 y 2 sobre este salmón. Ahí está. Ya se va formando esta crucecita. Esta es la que estamos formando. Si ven que en la otra vuelta tapa el verde, el beige, miren, en la otra vuelta ya lo tapa acá y está quedando parejo. Acá vuelvo a hacer lo mismo, 2 negros sobre los 2 primeros negros y voy a hacer corrido blanco, beige y blanco. Esta parte sí está clara, chicos, porque es la línea que va y siempre va a ser lo mismo. Quedan corridos los puntos, es lo único que quedan. 2 blancos sobre negro, 2 beige, ahí no se ve, 2 beige sobre blanco. Chicos, hasta ahora no me han hecho falta los 2 puntos que tenía que aumentar. O sea, no han hecho falta. Si en algún momento los necesito, claro que los voy a aumentar. Pero por ahora no. Entonces, mi meta en este momento es sacar parejito esos dos motivos.
Entonces ya más adelante nos preocupamos cuando empecemos a subir el cuerpo. Y acá vamos a aumentar a 6 los 2 puntos negros que colocamos en la vuelta anterior, que solo se colocaron 2. Ahora los voy a convertir a 6. 2 sobre blanco, 2 sobre negro y 2 sobre blanco, porque son estos de acá. Estos 6 son los que acabo de poner ahí para empezar esta cruz. Listo, así ya me quedo. Acá voy a hacer lo mismo, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, me quedan 2 negros, lo mismo que hice acá, lo mismo que les mostré acá. Eso mismo hago con este motivo. Termino la vuelta y ya les enseño cómo me quedo. Terminé la vuelta, mire, ya tengo los 6 negros, que son estos. Acá también están los 6 negros. Ya la crucecita se ve más formadita y miren, nada chueca. Hasta ahora nada chueca. Acá terminé. 2 blancos, 2 beige, 2 blancos. Y llegué donde está el salmón. Vuelvo a repetir lo mismo de los 4 negros, porque estamos en sí haciendo estas escalas. Miren, 4 negros, 2 negros. Luego lo tapa con el blanco. 4 negros, luego quedan 2. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer 4 negros sobre el salmón. A ver, acá están. Listo. Acomodo mis hilos y vamos a hacer los 4. Estoy empezando vuelta. Si ustedes siguen igual que yo, no se van a perder, porque está muy difícil decirles vuelta, en qué vuelta vamos, por la cuestión, chicos, que el fondo no lo cerramos, o sea, no se hizo una vuelta negra. Si cuentan estos donde se hizo 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 beige, vamos a la tercera, 1, 2, 3. Esta es la cuarta. Y acá dice que para hacer los 4 negros me queda un solo salmón, no pasa nada. Acá me quedaron 2, no pasa nada. Acá me quedan solamente un salmón, porque tengo que tejer 4 negros. Entonces hago solo un salmón. Eso es lo de menos, chicos. No se me vayan a afanar por eso, que así va cambiando el diseño. No pasa nada, ¿listo? Entonces vamos a hacer un salmón sobre salmón. Y en este verde vamos a tapar el beige con verde. Ya les había anunciado que eso se iba a tapar. Pues simplemente hacemos verde sobre verde. Los 2 beige que ya tenía. Y verde sobre verde. Acá, si me quedó un solo salmón, pues acá no puedo hacer más sino un solo salmón. No me puedo poner a ocupar más. Y los 4 negros que están acá. Listo. 1, 2, 3 y 4. Los 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, y ya les muestro qué hacemos acá. Terminé. 2 blancos, 2 beige, 2 blancos. Miren, no he hecho nada diferente. Y vamos a colocar acá 2 negros, que esto va a separar el diseño. Ya vamos a empezar esta línea salmón. Entonces acá vamos a hacer 2 negros sobre blanco y vamos a hacer 6 salmón, que son estos 6, para empezar ahora sí esta partecita. Ya estamos terminando los bordes, ya vamos a empezar a tejer la parte que es la que yo escogí para los frentes. 6, y acá hacemos 2 negros, que son estos 2 que se ven ahí, para que se familiaricen con el patrón, chicos. Estamos, estos últimos tutoriales estamos tratando de enseñarles a ustedes cómo se guían de una mochila ya hecha, de un patrón ya hecho, para que no tengan que depender todo el tiempo de un diagrama. No, este monerito ya hecho me sirvió a mí y me ha funcionado muy bien,
para corregir los errores, para mirar cómo lo empiezo y que no me quede chueco. Empecé por descubrir que me sobraban 2 puntos. Resulta que es múltiplo de 36, pero no es necesario tener los 36 por la cuestión que no se cierran vueltas. Entonces, ese monederito me sirvió a mí para darme cuenta. Sí lo tejí yo. O sea, una cosa también es esa, que uno cuando teje entiende muchas cosas del patrón. Ya si ustedes tienen una mochila que alguien se las pasa y dice, repítamela, también van a tener que descubrir los desafíos y checar que hay que corregir. Es muy bueno cuando uno ya tiene un tejido que uno mismo lo elaboró. Con eso se da cuenta uno que hay para corregir. 4 negros y vuelvo a empezar como hice el otro. Ya saben ustedes, queda un solo salmón. Para hacerlo con salmón cerramos esto con verde para que quede igualita. Miren cómo debe de irles quedando. Listo, esta ya se cerró con verde, ahorita la cerramos con salmón y nos está quedando perfecto. Entonces, chicos, termino la vuelta, ya les enseño las. Miren, chicos, cómo quedó de hermoso. Vea, se ve cerradito, se ve muy lindo, precioso. Empezó a verse el diseño. Bueno, si tienen dudas de qué vuelta van, cuentan desde el beige. 1, 2, 3, 4. Esta sería la vuelta 5. O desde los blancos. 1, 2, 3, 4. Y esta es la que vamos a empezar, es la 5. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Esta que vamos a empezar. Volví a terminar ahí, donde están los 4 negros. Y los 2 últimos de la vuelta anterior los hago sobre los 2 primeros negros. Sobre el negro vamos a tejer 2 negros. Y ya esta crucecita la vamos a tapar con salmón. Así de fácil. Espero que esta parte haya quedado clara o les quede clara, porque nosotros no vamos a hacer sino hasta la mitad del diseño. Cuando lleguemos a la mitad del beige, que es este beige, ustedes tendrán que repetir esto mismo. Igual, si hay alguna dificultad, recuerde que faltaron 2 puntos y nunca se la aumentaron, yo les muestro. O sea, si en algún lado llega a hacer falta esos 2 puntos que yo no quise aumentar, pues obviamente les muestro, porque no quiero que se pierdan ahí. Pero por ahora no, está muy completito, está perfecto. No me ha pedido esos 2 puntos. Y acá hacemos 2 negros sobre negro. Y volvemos a hacer corridos los 2 blancos, los 2 beige. Y nuevamente haremos los 2 blancos. Así es sencillo. Y vamos a hacer acá, tenía 2 negros de la vuelta anterior, pues ahora vamos a hacer 4, porque así como se suben con 4, 2, 4, 2, así mismo se suben estos, pero estos empiezan 2 y luego 4. Ya tenemos los 2, ahora vamos a hacer 2 más sobre estos blancos para completar los 4. Ahora sí tenemos 4 puntos. Ahí. Listo. Y llegamos al centro. Acá. Dice que va un solo punto salmón, 4 verdes, un salmón. Eso voy a hacer yo. Un punto salmón, 4 verdes, y volvemos con un solo punto salmón. Los 4 negros, que son 2 sobre negro y 2 sobre blanco. Y otra vez hacemos corridos estos, que son 2 blancos, los 2 beige, y los 2 blancos. ¿Sí ven? Ahora ya volvemos a tejer igual que les mostré acá, que es simplemente colocar el salmón sobre el verde para taparlo en ese orden, correr los colores y ya empezamos este diseñito. Ya estamos en la segunda vuelta del diseño. Se ve hermoso, chicos, ¿verdad? Se ve muy bonito.
Bueno, yo voy a terminar esta vuelta, ya les enseño la siguiente porque nos faltan 2 vueltas para llegar al centro. Bueno chicos, así nos quedó. Ya nos quedaron los 2 verdes en medio del salmón y acá simplemente corrimos 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 6 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos y llegamos acá. Acá para abrir el bracito, vamos a abrir el bracito del salmón. Lo único que tenemos que hacer es tejer 2 negros sobre blanco y abrimos este bracito. Vamos a tejer los 4 negros con salmón. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá vamos a tejer un solo verde porque ya vamos a poner los 2 beige en el centro, que es la crucecita. Un verde, 2 beige y volvemos a hacer un verde y abrimos el bracito acá. Quedan 5 salmón, 2 negros sobre blanco y corremos 2 blancos, 2 beige, 2 blancos para que los 2 blancos queden acá sobre el negro y acá sobre salmón colocamos 6 negros. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a terminar la vuelta y ya les muestro. Quedó muy bonito acá. Mejor dicho, voy a avanzar un poquito más y les enseño. Bueno, así ya nos quedó con los bracitos abiertos. Simplemente termine la vuelta. Quedan 6 negros acá y 6 negros acá. Bueno, dejé los 2 negros, 2 blancos, siguen 2 beige. Quería mostrarles este porque al correrlo pues cambia bastante la imagen. 2 blancos, 2 beige y 2 blancos. Así se va cerrando estos con el color negro. Solamente me quedan para hacer 2 puntos negros porque los blancos que vienen de allá para acá también se van a correr. Entonces vamos a hacer 2 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos y vamos a aumentar los negros a 6 y también abrimos los bracitos del verde. Esta parte es importante para que ustedes vean cómo se forma el diseño de abajo porque nosotros ya habíamos formado este de acá. Miren, este de acá ya se formó, pero estamos formando la parte de abajo, o sea, esto es una mitad que es la mitad de arriba y aquí estamos formando la mitad de abajo. Mejor dicho, vamos a continuar y van a entender. Acá voy a dejar un solo salmón y abrimos los bracitos con el verde. Simplemente un salmón y vamos a tejer todo verde. Acá. 1, 2, 3, 4 y 5. En los beige, 2 beige. No cambia nada ahí. Se van a hacer los 2 beige. Y vuelvo a hacer los verdes. 1, 2, 3, 4 y 5. Un salmón. Y acá volvemos a completar 6. Así como nos quedaron 4, perdón. Tengo la idea de 6, 6, 6. No, 4. 4 negros, 4 negros. Y corremos, ya sabemos, 2 beige, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos. Y acá me quedan 2. Igual que esto, mejor dicho. Van a repetir esto mismo abriendo los bracitos con verde. Voy a terminar la vuelta y ya les enseño. Bueno chicos, no he terminado la vuelta, les voy a mostrar. Todos quedaron 2 puntos negros acá, 2 puntos negros acá. Y en los bracitos quedaron 4. 4 puntos en este, 4 puntos en este, 4 en este y 4 en este. Así,
con los bracitos verdes abiertos, con 2 vueltas de beige, 1, 2, vamos a recuperar los 2 puntos negros que desde que empezamos les dije, hay 2 puntos negros perdidos, no los voy a aumentar hasta que no me los pida el mismo diseño, el mismo tejido. Pues en este momento sé que si no lo hago, no aumento esos 2 puntos negros, no voy a poder continuar. Les muestro, mejor dicho, ustedes solo sigan las instrucciones. Yo voy a hacer acá un aumento con negro, acá. A ver, yo necesito que me queden 6 negros. Empecemos por ahí. Me quedan 4 en todos lados. Necesito que me queden 6. Ustedes ya me van a entender. Acá hago un aumento con negro y voy a hacer 1, 2, y en este que es el tercero vuelvo a hacer aumento con negro. O sea, en total me quedan 6. 1, 2, 3, 4, 5 y este 6. Acabo de hacer 2 aumentos. Pues les cuento, chicos. La única forma que yo encontré para que no me quedara torcido o chueco el diseño fue esa. Hacerle los 2 aumentos, trabajarlo hasta la mitad sin esos 2 puntos, a pesar de que es múltiplo de 36. Pero lo estamos trabajando solo con 70 puntos, o sea, 2 motivos. Por eso, porque fue la única solución que encontré. Pues resulta que ya en la mitad o aquí a esta altura que vamos, ya necesito aumentar los 2 puntos. Y de hecho, necesito sumarle 2 más. Es muy curioso, pero el patrón no termina siendo múltiplo de 72, sino de 74. Mejor dicho, ustedes sigan tejiendo conmigo y ya se van a dar cuenta. Bueno, acá me quedaron 6. El único bracito que queda 6, recuerden, ya tenía abierto los brazos verdes. 4, 2 beige, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 4 negros, abrí los bracitos y acá me quedaron 6 negros. Si necesito esos 6 negros, si quiero seguir bien, que no me den más problemas, ¿ok? Acá vamos a hacer 2 puntos negros sobre blanco y vamos a abrir este bracito salmón. Este bracito salmón lo vamos a abrir ahí. Es la única forma que tenemos de abrir el bracito salmón y de una vez abrir el la cruz beige, esta cruz. En este momento estamos abriendo este bracito salmón y de una vez toca colocar los 8 beige. ¿Listo? Estamos a la mitad del diseño. Abrimos acá el bracito salmón. Voy a abrir los bracitos salmón, abro con beige y ya les muestro. Mejor dicho, voy a continuar, ya les muestro, porque me interesa es volver a llegar acá donde hice los aumentos para volverles a mostrar que nuevamente tengo que hacer 2 aumentos ahí. No se van a notar, pero sí nos va a funcionar muy bien para que el diseño quede perfecto. Bueno, terminé la vuelta. Simplemente abrí los bracitos con salmón, abrí los bracitos acá con beige, que son 8 beige. Lo mismo que hicimos abajo. Eso es todo, lo mismo. Los bracitos, los 8, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 beige. Miren que está acá. Y los salmón verdes, los 8 beige. Tal cual, esa es la vuelta, es lo único. Y acá no he terminado, ya quedó cerrada. Estos acá quedaron cerrados, esto acá no he terminado. Llegué donde hice los aumentos. Recuerdan que en la parte de abajo hice 2 aumentos para que no me quedaran 4 sino 6. Pues acá abrí mi bracito salmón. Entonces yo, como siempre, no hice sino 4 salmón sobre negro. Otra vez hice 4 salmón sobre negro y me quedan 2 negros. Pues resulta que acá vuelvo a hacer aumento. No me puedo quedar sin eso. Mejor dicho, les voy a mostrar cómo hacemos los aumentos acá. Y acá con los 2 negros vamos a hacer nuevamente aumento. Sí, yo sé que suena exagerado, pero es la forma que hay para que usted corrija los diseños. No hay otra manera. Entonces acá como vuelvo a hacer aumento, entonces voy a hacer sobre el salmón un negro y un negro sobre negro. Mire, ahí, para que me queden 2 negros libres. Y voy a traer el blanco, que el blanco voy a hacer un blanco sobre este
punto negro que acabo de hacer y un blanco sobre negro. En sí volví a hacer 2 aumentos juntos, uno en salmón y uno en este negro, para que me queden 2 negros, 2 blancos. Es la única manera que hay para corregir este diseño, no hay otra. No hay otra, porque todas las otras maneras que yo he ensayado, lo único que hacen es que se note lo que usted corrige. Esta manera es la mejor para que no se note cualquier cosa o cualquier corrección que se le hace. Y acá volvemos a colocar 2 negros. Ya les explico qué hice. 2 negros, vamos a hacer 2 beige, primero 2 blancos, luego 2 beige y luego 2 blancos. Es la única forma, chicos. Ya estarán pensando pues que empezamos con 70 y ahora ya tenemos 74. Sí, ya tenemos 74. Cuando ustedes les dicen que a una mochila sí hay que hacerle aumentos en el cuerpo, muchas veces se refieren a esto. ¿Qué es lo que pasa? Que no les enseñan el por qué. El por qué hay que hacerle aumentos. No es exagerar y hacer cantidades de aumentos, pero en esta ocasión sí corresponde hacer este aumento. Miren, resulta y pasa que si yo sigo tejiendo, a mí me tocaba repetir esta vuelta acá. Tenía ya 2 negros, entonces yo lo que tenía que hacer era aumentar 2 negros sobre blanco, pero tenía que correr la vuelta. Para evitar correr la vuelta y que esto me quede chueco, era mejor eso. 2 aumentos acá, uno sobre salmón, bueno, con el último salmón, uno con blanco, para que me queden 2 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, que me quedan sobre los 2 negros que tenía en la vuelta anterior. Ahora sí me quedó bien. Eso es todo, chicos. Esto ya es de avanzados, que muchas personas me están diciendo: profe, enséñanos cositas de avanzados. Nosotros llevamos muchos años tejiendo y queremos avanzar en el tejido, porque es lo que nos falta, más o menos. Esto, modificar patrones, eso es lo que les falta a muchas chicas, y por esa razón este taller es para ellas, para las chicas que todo el tiempo tejen, que todo el tiempo están haciendo mis proyectos, tejiendo con Creaciones Mari Crochet Colombia, con Mari Toro, pero que no pueden avanzar porque esto nadie se los enseña. Esto simplemente uno lo hace al paso que va aprendiendo y que va teniendo más experiencia. Pero pues no es de que uno diga: venga, les enseño cómo modificarlos. Y otra cosa, no todos los patrones hay que hacerle estos. Yo soy afortunada que gracias a tantos años de experiencia ya puedo modificar cualquier tipo de patrón, cualquiera, o sea, no hay un solo patrón que yo no pueda corregirlo, no hay ninguno. O sea, ya me he probado de todas las formas habidas por haber. Ya hemos tejido, yo tengo grupos internos, grupos de hace años, de grupos de WhatsApp, y con ellos nos hemos probado muchas formas de cambiarlos, de modificarlos, de corregirlos, y nos ha funcionado muy bien. Entonces, chicos, por eso era este monedero tan importante, porque era una manera de aportarles un poco a ustedes de este conocimiento de avanzados que tanto desean aprender, pero que es complicado porque esto es dependiendo el patrón, dependiendo las condiciones. En mi caso, este monederito me permitió, siendo múltiplo de 36, me permitió tejerlo de 70 puntos. Ya llegamos a la mitad y tocó convertirlo en múltiplo de 36, o sea, 72. Y para empezar la mitad, ahí para arriba, pues tocó volver a corregir y convertirlo en múltiplo de 37 para que quedara de 72. Así de sencillo, chicos. No lo tienen que ver como que ve, pero ¿por qué se le hace eso? No, en este momento lo único que queremos nosotros es que el diseño sí quede bonito, que sí quede parejo, y se van a dar cuenta cuando se los enseñe terminado que vale la pena corregir esos detalles. Sí vale la pena el esfuerzo, sí vale la pena el probar cómo lo podemos hacer perfectamente completito, sin tanta dificultad. Porque, chicos, de verdad, cuando estamos aprendiendo, todo esto lo vemos como difícil e imposible. Pero no, mira, con los años de experiencia aprendemos a hacer todas estas cositas y se nos hace muy fácil. Yo quiero terminar este pedazo porque quiero que ustedes vean qué logramos
con esa otra trampita o ese otro detallito que hicimos, que logramos y que sí vale la pena, que sí es por el bien del tejido y sobre todo pues por la calidad del terminado, porque la gente siempre se está quejando, ay, pero es que esas mochilas no cierran vueltas, se ve el cambio de vuelta, no sé qué. No, chicos, esto cuando ya uno sabe disimular el cambio de vuelta y logra esto de que los diseños queden perfectos, esto ya es un nivel muy avanzado en crochet y vale la pena aprender y arriesgarse. Miren, chicos, acá nos quedaron, de hecho aquí no he terminado la vuelta, entonces es normal que todavía no tenga los 4 acá. Es normal, yo voy a terminar y ahorita se les muestro. Entonces acá nos quedaron 2 negros separando los blancos, porque el salmón y el blanco no pueden quedar pegados. Dejamos los 2 negros, que son estos dos, miren, estos 2 negros para empezar el diseño de arriba y poder ir cerrando ¿ok? Entonces cerramos ya la cruz, que es esta, y acá también tenemos los 2 puntos. ¿Sí ven? Tenemos 4 puntos acá, 4 acá. Acá tenemos 4 y ahorita que termine van a quedar 4. Ya les muestro. Bueno, chicos, solamente un salmón. Cerré acá el bracito, que me quedan 2, 4, 5 verdes, 2 beige, 5 verdes, y acá llegamos. Acá es la prueba de juego, porque aquí es donde hemos hecho los aumentos. Acá se aumentaron 2 puntos anterior y 2 puntos ahora. Ahí es donde ustedes van a comprobar que si era necesario, si yo quería terminar el diseño parejo y conseguir lo que tengo en este momento. Un salmón sobre salmón, que es lo que estoy haciendo, y los 4 negros. Así de sencillo, chicos. Compruebo yo que sí valió la pena las modificaciones para que mi diseño en este momento quede perfecto. 4 negros. Listo. Tengo 2 negros porque voy a empezar a correr. 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 beige, 2 negros sobre blanco para realizar estos 6. Eso es lo que yo voy a empezar. Estos 6, que en este caso son los de cabeza. Entonces les voy a mostrar es mi monedero terminado, la vuelta. Más que el monedero, la vuelta. Esperen, chicos. Le hago una cadenetica acá para que no se me desbarate. Aquí, listo. Miren, les muestro. Acá hicimos las modificaciones. Tiene un punto en el centro. Tiene 4 acá, perfecto. 1 en el centro. Tiene 4 negros acá, 4 negros acá. Quedó perfecto. No le falta nada, no le sobra nada. Y al empezar esta vuelta, porque estamos empezando, entonces es normal. No es de que acá quede algo mal. No, no, no. Acá se está empezando vuelta. Es normal que ya queden 2 blancos sobre negro, 2 beige sobre blanco, voy a hacer 2 blancos sobre beige, y acá ya voy a hacer 6 negros. Estoy empezando la vuelta, así que es muy natural que acá ya me queden los 6 negros. Si ven, chicos, ya se corrigió, ya cualquier cosita o cualquier cambio ya no va a pasar nada. De hecho, ya no hay que hacer ni cambios ni nada, nada. Ya con esto que nosotros corregimos, ya el diseño va a seguir perfectamente bien. Las mochilas Wayuu sí tienen su misterio, que mucha gente... cuando yo empecé a hacer el taller de avanzados, empezaban a decirme, ay, pero ¿cuáles? Hasta una persona que también hace contenido de YouTube se atrevió a decir que yo era muy enredadora, que porque decía cosas que no existían, que ese cuento de avanzados en la técnica Wayuu no existía, que era un básico y ya, y que era solo por enredar la gente, pero que eso no existía, que eso era solo tejer puntos bajos y ya. Esto es avanzado, chicos. Esto, modificar, acomodar, arreglar, corregir. Esto es avanzado. Nada diferente a esto. ¿Que encierra muchos detalles? Sí, porque este diseño lo corregimos colocándole 2 puntos que no iban, porque los primeros 2 sí iban.
Ustedes saben muy bien que desde que empecé les dije, faltan 2 puntos, faltan 2 puntos, faltan 2 puntos. Entonces en sí solo se le sumaron 2 puntos porque él sí tenía que ir de 72, que esos 72 no tenían por qué ir desde que empecé porque no era necesario. Yo los guardé, cuando los necesité los aumenté y resulta que para poder acomodar mi diseño antes tocó poner uno más. Bueno chicos, acá mire, ya hay 6 que son estos 6 para empezar la mitad de allá y para ir cerrando este ya se va a ir cerrando, ahí se ve que se va a empezar a cerrar y los bracitos vamos a empezar a taparlos. Esto que vamos a tapar acá es lo mismo que les enseñé cuando empezamos. Acá tienen que quedar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 salmón, un verde, 2 beige, un verde, 5 salmón. Eso es todo lo que tiene que quedar acá. Y luego cerrarlo como este. Acá se cerró este con verde, luego con salmón, luego se juntaron estos. Así que yo voy a adelantar todo esto porque esto es lo mismo que tejimos acá. Lo mismo, chicos, no se van a perder, no tengan miedo. Miren, acá queda solo un verde al lado del beige, un beige y volvemos a hacer un solo verde acá porque ya esto es el bracito salmón. Entonces adelanten ustedes, sigan avanzando, yo voy a terminarlo para que ustedes vean qué es lo que hay que hacer, pero pues ya ustedes tienen el paso a paso. Es lo mismo chicos, estamos cerrando la crucecita, así que lo mismo que se hizo con esta crucecita que se fue tapando y luego se juntaron acá, eso mismo hay que hacer acá y acá crecer el diseño, así como nosotros empezamos que colocamos 6 negros y luego colocamos 2 negros a un lado y colocamos los 6 salmón, así mismo se crece acá en el lado. ¿Listo? Yo voy a avanzar y les muestro ya avanzados, no tengan miedo, ya no van a necesitar hacer ningún cambio, nada, ya les va a quedar perfecto. Chicos, avancé mucho, no se asusten que fue lo mismo, miren, simplemente empecé a crecer igual como se creció llegué acá a la mitad, quedó acá cerradito, acá no hay que hacer ninguna modificación, recuerden que se modificó era porque iba a subir otro diseño, ya aquí no voy a subir nada, así me quedó. Vamos a cortar los hilos y vamos a dar una vuelta o dos con solamente negro sin hilos alma. Yo tengo acá mi boquilla, esta es la que voy a colocarle, es de 8 centímetros chicos, por donde la midan es de 8 centímetros, me dio curiosidad que alguien me trató como de ignorante que porque yo la medía diferente, mire, 8 centímetros mide así, y si la abro mide 8 centímetros y si la volteo mide 8 centímetros, 8 centímetros, así de fácil. Esta es la que le voy a colocar acá. Yo la veo que antes es como precisita, o sea, ni le sobra ni le falta puntos. O sea, está más que genial, no tengo que hacer aumentos ni disminuciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle, sí, yo creo que 2 vueltas totalmente negra, sin nada de hilos alma. Yo acá los hilos alma voy a rematar y ya los voy a cortar, mire. Yo remato de esta forma, sin cerrar este punto, saco el siguiente, sin cerrar, lo paso totalmente deslizado, una cadenetica y ya quedó rematado. Así se remata, listo, para los que no van a dar la vuelta, pero como yo voy a seguir tejiendo no tengo necesidad de rematar. Yo les explico es porque no faltará alguien que diga no profe, yo no le voy a dar más vueltas. Este blanco que está muy cerquita, mire de acá, el blanco y el beige los voy a dejar para guardarlos un poquito más, solo un poquito más, no necesito guardarlos mucho porque es solo como para que no se vayan a desarmar porque están muy cerquita. Entonces vean, paso estos para atrás y voy a tejer unos poquitos puntos todavía con estos blancos para ya cortar todo. Miren, y ahí para adelante ya quiero hacer solamente puntos negros, 2 vueltas. Miren, más o menos hasta ahí ya quedan guardaditos y ya no hay necesidad de esconderlos más. Ahora sí voy a cortar estos que están acá y estos. Listo, los halo un poquitín
y ya. Me quedo sin nada de hilos, nada más. Voy a dar 2 vueltas, no voy a hacer disminución, no voy a hacer aumento porque la boquilla es la perfecta. O sea, esta es la medida ideal para la boquilla. No veo que me sobren ni que me hagan falta puntos. Yo siento que perfectamente la puedo adecuar ahí. Entonces voy a darle las 2 vueltas de puntos bajos y ya les muestro cómo costuramos la boquilla. Bueno chicos, ya terminé, le di 2 vueltas. Voy a rematar como les enseñé, sin cerrar el primer punto, paso este tercer hilo y listo. Eso fue todo. Cortamos, no tan corto porque vamos a costurar, y este hilo se puede esconder en la boquilla. 2 vueltas sin hilo alma. Vamos a colocar la boquilla. Para colocar la boquilla, si usted va a colocar cierre, no necesita sino aguja e hilo y el cierre que le va a colocar. Queda divino con cierre. O sea, usted busca el frente que quiere. Bien, este es muy lindo, pero no, yo amo este como frente. Entonces le coloca el cierre y listo. Queda muy hermoso con cierre, queda precioso. Listo. Lo mío son encargos, así que sí me toca colocarle boquilla. No me los van a recibir si no es con boquilla. Ubico bien el centro, que con este monedero es muy fácil porque mire, me voy a guiar por estos bracitos. Bien el centro de cada uno, mire, para que quede bien distribuido. Entonces esto me sirve a mí para saber que toda esta parte debe ir allá y toda esta acá, porque está bien en el centro, y como tienen la misma cantidad de puntos no hay mucho que hacer. Yo me ayudo con un palito, sí me gusta ayudarme con un palito de madera a acomodar los bordes. Miren acá, porque él debe entrar, todo este borde debe entrar antes de que yo lo costure. Miren, todo este borde debe entrar antes de que yo lo costure. Por eso tejemos las 2 vueltas sin hilos alma, para que sea más fácil de acomodarlo. Si ustedes ven fácil, pueden acomodar todo el monedero. Yo realmente voy acomodando y voy costurando, porque siento que a lo que manipulo el monedero se empieza a soltar. Vuelvo y reviso, está bien en el centro, esta bolita queda bien en el centro, esta carita. Aguja e hilo para costurar, chicos. Si necesitamos, sea para cierre o sea para boquilla, aguja e hilo para costurar. Es importante, si usted le va a colocar cierre y lo va a hacer en una máquina de coser, tenga práctica de hacerlo, porque a veces queda recogido. Y si lo va a hacer a mano como yo, que no utilice mucho hilo. O sea, la hebra que usted va a sacar para empezar a tejer sea corta. No es que saque de una vez 2-3 metros, porque se enreda bastante, y si es hilo de tapicería se enreda muchísimo. Otra cosa, chicos, busquen un hilo finito, un hilo bastante bueno, que no se reviente fácilmente con las manos. Mire, quedó tan bien metidita dentro de la boquilla que no se ven las 2 vueltas negro. Eso es lo que hay que hacer, no se ven mis 2 vueltas negro. Acá no en el primer huequito, sino antes voy a pasar la primera puntada para hacer varias puntadas en ese primer huequito. Vean, yo lo paso para allá y vuelvo y lo paso para acá, especie de un remate. Sí me gusta dar 3-4 vueltas así para que se agarre el borde. Mire, si se alcanza a ver por dónde sale, que no es ni siquiera hace parte de la boquilla, y ahí sí uno eso a la boquilla. Mire, ahí ya le di 3 puntadas. Ahora vamos a empezar por los huequitos. Vean, ahora sí va en uno de los huequitos y vamos a devolvernos. Mire, en este huequito era donde yo estaba pasando los puntos, me estoy devolviendo. De esa forma se costura. Paso a la otra, al otro huequito, y lo mismo, me devuelvo al anterior. Esto es para dar puntadas dobles, o sea, estoy de una forma u otra, estoy dando puntadas que me sirven como para que quede más firme la costura. Y me devuelvo, vuelvo y lo paso, me devuelvo, vuelvo y lo paso y me devuelvo en el anterior huequito. Así, chicos, y al paso que voy costurando voy acomodándolo acá, mire, para que no se salga. Es muy fácil, cuando se sale se alcanza a ver la línea negra, entonces ya sabemos muy bien que no se tiene que ver. Entonces en el momento que usted vea
parte del color negro por donde está costurando, quiere decir que se está saliendo y tiene que volver a reacomodar. Son pequeños secretos para que ese monedero quede perfecto. De por sí el monedero con boquilla es muy fácil de hacer, pero son detalles para que no quede flojo. Yo lo que trato es que por nada del mundo la costura me vaya a quedar floja, que al momento de usarlo se pueda aflojar la puntada y se empiece a salir. Entonces, con esto que yo estoy haciendo, de irlo acuñando, de irlo metiendo con un palito de madera, esto me asegura que así la puntada se afloje, no se van a salir los bordes, siempre van a estar bien pegaditos, siempre van a estar bien donde debe de ser. Listo. Si ustedes quieren pasar 2-3 puntadas o 2-3 costuras, sería genial. Yo estoy utilizando un hilo de tapicería, yo siento que con una sola pasada tiene, y más esta forma de costurarlo. Miren, muy fácil, ahí, bastante fácil. Aquí yo creo que vale la pena acomodar otra vez un poquito. Chicos, eso es todo. Voy a dar toda la vuelta, hago lo mismo cuando termine acá, hago lo mismo, acomodo el otro pedazo poquito a poco, la otra mitad, y con eso termino. Usted no lo cierre, otra cosita que no he recalcado mucho, no lo cierre hasta que no lo termine de pegar. Tengo compañeritas que empiezan, profe, mire cómo voy, me hacen videitos, miren cómo voy, me está quedando súper bien, y empieza, ábralo y ciérrelo. No, esto se costura todo y ahí sí lo puede abrir, cerrar, de resto no. Mientras usted lo esté costurando, no juegue con él, no quiera abrirlo, cerrarlo, que es para que vea que sí me está quedando bien. No, usted no intente jugar con él. Mira, acá me queda muy poco hilo, voy a rematar y dejo una colita larga porque con un encendedor voy a cortarlo y este hilo se derrite. Entonces al derretirlo lo pego bien ahí. Listo. Entonces, chicos, voy a terminarlo de pegar y ya les muestro. Bueno, chicos, ya terminé. Yo lo que hice fue quemar todos los hilitos que quedan por ahí. Es muy fácil. Con un briquet queman todos los hilitos y los van asentando y ya, para que no quede ningún hilito por ahí levantado, que no tenga forma de que se desarme nada. Así deben de quemarlos. Y listo, ya les quedó su precioso monedero. Miren, ahí sí lo pueden cerrar, ya queda lindo. Le pueden aplanar un poquito acá para que él no quede como rodándose. Sí es bueno aplanarlo un poquito, porque como el fondo queda tan redondito, pues se mueve. Quedó muy bonito, la verdad me gusta mucho, se ve muy precioso. Así terminamos. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen un me gusta, que dejen un buen comentario. Gracias, chicos, espero que sí terminen este precioso monedero. Está muy bonito y muy fácil de hacer. Colóquenle cierre, no tiene que ser con boquilla, le pueden colocar un cierrecito y queda súper bien.